El tema de hoy es algo que el Señor ha estado ministrando en mi corazón toda esta semana principalmente, y ha tenido una dinámica muy diferente. Cuando yo pensé que iba a estar predicando sobre la primera parte, me di cuenta que el Señor quería mostrarme más que eso. Y cuando pensé que iba a ser solamente de la segunda parte, me di cuenta que el Señor quería formar una prédica. En mi opinión, para los discípulos de Jesús, el momento más glorioso en la primera fase de su tiempo con Jesucristo fue darse cuenta que Jesús, su maestro, no solamente tenía poder sobre el cuerpo de las personas para sanarlos, sino que tenía poder sobre el viento y sobre el mar. Y lo que vamos a leer sucede después de que Jesucristo calma la tempestad, calma una tormenta. Van cruzando el mar de Galilea y una tormenta se levanta. Pensaron que iban a morir, despiertan a Jesucristo y Jesucristo le dice que poca fe tienen y reprende al viento y al mar. Y cuando iban cruzando este mar, la pregunta que llevaban en su mente es: ¿quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? Eso aparece en Lucas 8. Entonces, cuando llegaron a la otra orilla de Galilea, ya no era parte del terreno oficial de los judíos, era un terreno pagano. Se encuentran con una situación muy, muy interesante y muy peculiar y muy grande. El cruzar el mar de Galilea los llevaba a un terreno que supuestamente Jesucristo no estaba a tiempo para predicarle a los gentiles. Pero aún así pasan a la tierra donde estaban descendientes de lo que había sido Israel. Esa tierra era la región de Gadara, que provenía de la tribu de Gad. Y la tribu de Gad había sido una de las 12 tribus en Israel. Pero lamentablemente la tribu de Gad se perdió cuando se comenzó a mezclar con otros pueblos. Entonces, quiero que leamos un poquito para entender el contexto de la historia al pisar tierra en estos terrenos paganos. Dice Lucas 8, verso 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, los demonios. Y les dio permiso, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Verso 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le comentaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor.
Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, se fue. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Número 1, quiero comenzar diciendo de este extracto de la palabra del Señor una gran verdad, y es que los espíritus inmundos existen. Algunos les llaman los demonios, aquí se le llama espíritus inmundos. Y algunas verdades de los espíritus inmundos, aparte de que son reales, es que se especula que ellos forman parte de la tercera parte de ángeles caídos con Lucifer. Eso aparece en Isaías 14 y Ezequiel 28. Estos espíritus inmundos pueden habitar únicamente los cuerpos de las personas que no han nacido de nuevo. Voy a repetir eso. Los espíritus inmundos pueden hacer morada únicamente en una persona que no le ha entregado su vida a Jesucristo, que no ha sido sellada con el Espíritu Santo al entregar a Jesucristo su vida. Sin embargo, los espíritus inmundos están para influir en los pensamientos, en las emociones y en las acciones de los creyentes, cuando estos no se guían por el Espíritu Santo. Una prueba de esto, de la influencia, no es la posesión, sino que es influencia, la encontramos en Mateo 16:23, en una conversación que tenía Jesús con sus discípulos, cuando Él les estaba diciendo: voy a tener que ir a Jerusalén y voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y Pedro sale con unas palabras que fueron influidas por el enemigo. Dice Mateo 16:23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ese es un ejemplo de que aún los discípulos, cuando estaban en periodo de formación, o sea, no eran maduros espiritualmente, eran influenciados para hablar cosas por espíritus malignos. Segunda de Corintios 6 nos habla de la separación que hay entre las tinieblas y la luz. Por eso decimos que un creyente que ha nacido de nuevo no es poseído, pero puede ser influenciado. Dice: ¿qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho: viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿cuál es el propósito de los espíritus inmundos aún dentro de la iglesia? Segunda de Corintios 11:3 dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. El propósito de la influencia de espíritus inmundos es que nosotros no lleguemos a tener un compromiso con Cristo. Ahora, ¿cómo hace eso? Segunda Corintios 11:14 nos dice: y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Cosas que nosotros pensamos que son puras, no lo son. Cosas que pensamos que son correctas, cuando las examinamos en el orden de la palabra y en el mover del Espíritu Santo, están fuera de orden y no son de parte del Señor. Pero no quisiera presentar esto como una muy mala noticia, sino con una buena noticia también, de que Dios nos dio la autoridad para mantenernos firmes y derrotar cualquier acercamiento de un espíritu inmundo. Efesios 6, 10, 18 dice: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios
para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Y lo hemos hablado una infinidad de veces. El cristiano hace guerra espiritual armándose con las herramientas, con las defensas que Dios le da, que se llama armaduras de Dios. Y no nos vamos a detener mucho, solamente le puedo decir que Efesios 6 es muy claro y nos dice que debemos tener el cinturón de la verdad, siempre andar con la verdad. Debemos colocarnos la coraza de justicia, que es hacer y buscar justicia. Debemos compartir el evangelio de la paz, es una forma de protegernos nosotros mismos. Debemos tener el escudo de la fe. Nuestra fe funciona como el agua que apaga los dardos encendidos que manda el enemigo. Debemos tener el casco de la salvación, sabiendo que nada que pase nos va a hacer perder la salvación cuando nosotros estamos firmes en Dios. Pueden venir enfermedades, pueden venir ataques, pueden venir pérdidas económicas, pero la salvación permanece firme porque tenemos un casco que se llama la palabra y no nos pueden arrebatar la salvación. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, la palabra, es la forma que aún Jesucristo mismo se defendió de Satanás. Y con 3 simples respuestas se tuvo que ir. Y la oración constante. ¿Cómo nosotros nos mantenemos firmes ante estos espíritus inmundos? Santiago 4 nos dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Primero nos sometemos a Dios y resistimos con la armadura y el diablo tendrá que huir de nosotros. Y hay un consejo, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Mi hermano, la inconstancia de un cristiano es una puerta abierta para la influencia de un espíritu maligno. El alejarse de Dios, o sea, no acercarse, sino comenzar a enfriarse, alejarse, es una oportunidad que no van a desaprovechar los espíritus inmundos para comenzar a sembrar en nosotros pensamientos que nos van a alejar aún más de Dios o hacer cosas que nos van a costar caro. El alejarse del cuerpo de Cristo es otra forma en que los espíritus comienzan a tratar de acercarse a nosotros. Cuando andamos de llaneros solitarios, no es bueno que estemos solos. Así como no es bueno que esté el hombre solo, un soltero eterno, sino que Dios creó a la mujer para hacer ayuda complementaria, no es bueno que el cristiano ande solo, porque entonces será atacado. Estos espíritus inmundos siempre se someten a la autoridad de Jesucristo. Eso es muy importante. Hechos 19:15 dice, pero el espíritu maligno le respondió. Aquí le estaba respondiendo a unos exorcistas ambulantes que trataron de hacer un exorcismo, según ellos. Uso la palabra exorcismo porque eso es lo que intentaron hacer ellos. Nosotros no creemos en el exorcismo, creemos en la liberación, que es diferente. Pero el espíritu maligno le respondió, yo sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y después les fue de la patada, salieron huyendo desnudos de ese lugar, atacados por este espíritu. Amada iglesia Crickside, la verdad más importante sobre los espíritus inmundos es que ellos se someten completamente a la autoridad de Cristo. Su poder de engaño se termina cuando es confrontado con la verdad del evangelio. Ellos reconocen inmediatamente a un cristiano que ha nacido de nuevo y está en comunión con Dios. Y ellos están destinados al castigo eterno por su rebelión con Dios. La bronca de ellos es con Dios. Dios para nosotros es nuestra paz. Y Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de valentía. Y ha puesto al enemigo debajo de la planta de nuestros pies. Creo que ese es el contexto en el cual nosotros vemos la primera parte de esta presentación. Jesucristo llega a esos terrenos de Gadara y en el fondo todo lo que sucede nos demuestra de que los demonios o los espíritus inmundos se someten a Cristo.
Fíjese que algo interesante que dice la Escritura es que este endemoniado se arrodilló a los pies de Cristo. La versión en inglés dice, lo comenzó a adorar. Y cuando él intentaba hablar, parece que comenzaba a hablar el espíritu inmundo. Y ese fue el conflicto que hubo ahí, de que ese era un hombre atormentado que buscaba liberación. Por eso cuando le pregunta, ¿quién eres tú? Hay una versión que dicen, yo soy, y como que de ahí agarra el espíritu y le coloca legión. No lo dejaba hablar, pero había un conflicto. Y todo se resuelve con la autoridad de Jesucristo, pero con un capricho. No nos mandes al abismo. No nos saques de esta región, le dijeron. Ahí hay mucha tela que cortar. En el ambiente espiritual me parece que ellos estaban totalmente enamorados de esa región. Conocían a cada uno de sus habitantes quizás. No querían salir de esa región. Y después le dicen, bueno, por último, déjanos irnos a los cerdos. Y ahí comienza la segunda parte de este mensaje. La parte que quizás va directamente al corazón de nosotros, porque la primera parte, lo que he dicho hasta ahora, es para reforzarnos la autoridad del creyente. Una vez me llamaron, o más de una vez, Pastor Claudio, ¿puede venir a hacer un exorcismo a mi hija? Estamos en tal lugar. Yo le dije, ¿pero por qué quiere que haga eso? ¿Qué pasó? No, es que anoche le comenzaron el exorcismo y ahora yo creo que lo que necesita es un bautismo, entonces quiero que usted la venga a bautizar. Yo le dije, mi hermana, la espero el domingo en la iglesia. Yo no voy a ir a un lugar sin saber qué tipo de vida están viviendo, ni saber qué tipo de comportamiento están teniendo, mientras ustedes no se sometan a la palabra del Señor. Si el domingo nos conocemos y el Señor me pone en mi corazón que debo intervenir más allá, vamos a tratar la situación. Pero yo no voy a ir a bautizar un día jueves a alguien que ha sido liberado para que la mamá quede tranquila. Someteos a Dios y resistid al diablo. Son los primeros pasos que debemos buscar. Y el cristiano tiene la autoridad de Dios porque nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo. Entonces, cuando usted se enfrente a esas situaciones, hable con autoridad. ¿Puede un cristiano ser poseído? No puede ser poseído un cristiano que ha nacido de nuevo. Es propiedad de Cristo, está sellado por Cristo. ¿Puede ser influenciado? Sí puede ser influenciado si anda apartado del Señor. Si no anda pidiéndole la dirección a Dios. Fíjese que cuando personas se acercan a mí porque necesitan tomar una decisión, yo les digo, vamos a buscar la dirección del Espíritu Santo. Pero hay personas que buscan la dirección no del Espíritu Santo, sino la dirección de sus propios deseos y pasiones. Y toman decisiones que los llevan por ese lugar. Gracias a Dios nosotros sabemos que tenemos la armadura de Dios. Amén. Efesios 6, lo lee después. Ahora comienza el mensaje para nosotros. Y lo he titulado El ejemplo de la tribu de Gad. El terreno donde llegó Jesucristo, Gadara, le llamaban gadarenos. Y ahí a mí durante la segunda parte de la semana, Dios me hacía colocar toda mi atención. Esta tribu de Israel, que fue de parte de las 12, le habían dado un terreno que estaba al otro lado del río Jordán. Pero lo que más me llama la atención, que siendo una ex tribu de Israel, ellos se habían alejado de tal manera de las tradiciones y ordenanzas que seguía el pueblo de Israel, al punto de que ahora un gran negocio de ellos era criar cerdos. Ahora, ¿qué hay de malo con eso? Usted dirá. Yo como bacon todos los sábados, pastor, me dirá alguno. Y es muy rico. Pero en ese tiempo el chancho, el cerdo, el tocino, como quiera llamarlo en su país, era un animal inmundo declarado por Dios mismo en la ley judía. Deuteronomio 14:8 dice, el cerdo es también impuro, porque aunque tiene la pezuña hendida, no rumia. No podrás comer su carne ni tocar su cadáver. Mi pregunta es,
cómo una sociedad, la tribu de Gad, con principios bíblicos que habían sido entregados de una forma tan maravillosa a Moisés a través de milagros increíbles, habían sido liberados de Egipto de una forma que ninguna otra nación de la tierra puede jactarse de haber tenido una experiencia así. ¿Cómo es que ellos, con algo tan sencillo que no era permitido comer cerdos, llegaron a tener un país o un lugar, una ciudad, donde ellos se dedicaban a vivir del cerdo? La palabra dice que alrededor de 2,000 cerdos se perdieron ese día. 2,000 cerdos. ¿Cómo fue que la enseñanza de Dios no permaneció en ese lugar y llegaron a ser productores en la cual su economía capitalista se basaba en lo que Dios había prohibido? Siempre cuando leemos esto nos fijamos en el endemoniado, porque eso es lo que a la gente le llama la atención, la película. Las películas de terror de Hollywood no representan la autoridad de Cristo. Tratan de colocar al diablo, a los demonios a la altura de Cristo, y eso nunca ha sido. Pero cuando nos vamos a lo más terrible de esta historia, no es que había un endemoniado, porque él fue liberado por Jesucristo. Lo más terrible es que había todo un pueblo de Gada que vivía haciendo lo que Dios les dijo que no hicieran. Podrían haber escogido crianza de caballos, podrían haber escogido crianza de gallinas quizás, podrían haber escogido crianza de ovejas, cualquier cosa que estuviera de acuerdo a las leyes de Israel. ¿Cómo llegaron a ser productores principales de cerdos? Para ellos, tener unos endemoniados viviendo en un cementerio era algo normal. ¿Por qué digo endemoniados en plural? Porque esta misma historia la narra Mateo diciendo que habían 2 endemoniados. Y Lucas y Marcos dicen que había uno. Al parecer uno fue el que habló con Jesucristo. Pero esta sociedad que comercializaba los cerdos se había acostumbrado a que los endemoniados deberían ser expulsados de la sociedad y dejarlos tranquilitos en los cementerios. Mire qué cómodo. Ellos reconocían que había poder sobrenatural y que no podrían controlar a estas personas que estaban en el cementerio. Hicieron las paces, aprendieron a hacer las paces con esta realidad. Mientras nosotros vivamos de los cerdos, los endemoniados vivan en los cementerios, somos todos felices. ¿Qué le parece? El problema es, ¿qué pasa si ese endemoniado fuera tu hijo o tu hija? Tu tío, tu sobrino, tu primo. No. Vivimos en una sociedad en la cual la producción de cerdos nos está llevando a unos ingresos increíbles y estamos a punto de comenzar un tratado de libre comercio con otros vecinos, así que hay que producir más cerdos. ¿Y qué hay de los que estaban sufriendo? A esos ya los despojaron a los cementerios. Y hacemos las paces con esa realidad. Esto habla del poco o escaso interés que ellos tenían con las cosas espirituales. A ellos no les interesaba conocer a Dios, el creador de todo, al creador de sus antepasados, al que le hablaba a su antepasado Moisés, al que llamó a Abraham, al que llamó a Isaac, al que llamó a Jacob, al que usó a José. No, a ellos no les interesaba nada. Ellos eran productores de cerdos, con gente enfermita viviendo en el cementerio. Ellos ya veían poco valor en los libros revelados por Dios al pueblo de Israel. ¿Y qué libros hablo? Del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Para ellos ya no tenían valor, porque ellos ahora se dedicaban como actividad para vivir haciendo lo que Dios les decía que no hicieran. Para ellos probablemente los libros del Antiguo Testamento que estaban en ese tiempo para ellos eran un libro más de todos los libros de los dioses que ellos habían incluido en su diario vivir. Para ellos realmente la vida, ¿qué es lo que era?
era comercio, ganancia económica, producción en masa de algún producto que diera lana. La Biblia nos narra que solamente en esa área habían en ese momento alrededor de 2,000 cerdos que se perdieron. Porque cuando Jesús permite que los espíritus inmundos vayan a esos cerdos, ni los cerdos aguantaron esa cantidad de espíritus inmundos. Dijeron que era legión. Y en ese tiempo una legión podía constar de 6,000 soldados a 12,000 soldados. Entonces 2,000 cerdos no aguantaron tener sobre ellos entre 6,000 y 12,000 demonios y prefirieron suicidarse. Pero los habitantes de Gadara no le interesaba eso, le interesaba la pérdida económica. ¿Cómo es posible perder tanto dinero? Para ellos, la pérdida económica era más grande que la liberación de 2 seres humanos. De 3, de 4, quizás podía haber ido a la ciudad más adentro para liberar a más, para sanar. No. Nosotros queremos que no baje la producción de cerdos. No pasaba más allá de una figurita en la casa, quizás su espiritualidad. Para ellos ser espiritual era unas 4 fiestas al año, donde hacemos una especie de fiesta religiosa, quién sabe a qué dioses. Me llevo una figurita para la casa de un dios tanto, de un santito, aquí allá, pero lo que realmente importa son los ingresos mensuales de los cerdos. ¿Y usted es una persona de fe? Ah, claro, yo tengo mi santito. Yo tengo mis creencias. Ah, ¿de verdad? Sí, pero no me toquen la billetera. Pero no toquen mis costumbres. Lo espiritual en su lugar. Lo importante, la producción. Para ellos, la importancia de las cosas espirituales estaba reducida a lo que hoy en día muchos consideran su fe. Para ellos, el lugar de expresión de las cosas espirituales quizás eran canciones conmemorativas en algunos momentos del año. Hay gente que se conforma con una cancioncita. No sé si a usted le ha pasado en su país que para las fiestas patrias, la independencia, desempolvamos ahí las canciones folclóricas, sacamos la guitarra y le empezamos a dar, porque estamos celebrando el 18 de septiembre la independencia de Chile. Y empezamos, pirigüey, pirigüey con panguipulli, y bailando la cueca, allá va. Pasa la semana y volvemos a hacer los mismos de antes. Era la fiestita, la borrachera, el bailecito, la cueca. Ahí dejo encerrada en la cajita para el próximo año, en septiembre, mi celebración. Muchos cristianos tienen su espiritualidad en una cajita guardada para Navidad, para Semana Santa, para los cumpleaños. Pastor, ore en mi cumpleaños, venga que tengo una comida. Estoy gastando, tengo una quinceañera, voy a gastar $15,000 porque los cerdos me han producido mucho. Venga, óreme, predíqueme. Pastor, estoy de aniversario, vamos a romper la alcancía, los ahorros y vamos a tirar la casa por la ventana. Quiero que venga a ungirme. Yo creo que ese tipo de vidas era el que tenían los habitantes de Gadara. Conocían de dioses, pero cuando le tocaban sus ganancias, preferían pedirle a Jesucristo que se largara de ese lugar. Para ellos un año normal es como llegar a diciembre. Veamos cómo estuvo este año de normal. A ver, los endemoniados están en los cementerios, tranquilos, perfecto, un año normal. La productividad de cerdo está creciendo a un 100%, increíble. Vamos viento en popa.
La ceremonia la hemos celebrado como corresponde, por supuesto. Celebramos Navidad, celebramos Semana Santa, celebramos 4 de julio, celebramos septiembre de nosotros, celebramos los cumpleaños, el día del papá y la mamá, y el perro del gato, ahora lo incluimos, estamos perfectos en esas áreas. Celebración, check. Mi hermano, mi hermana, ¿le suena esa realidad parecida a los días que vivimos? Lo que más me quebranta el corazón sobre toda esta historia que leímos, que quizás para algunos se hizo tedioso leerlo, proyectado en una pantalla, es la reacción de los residentes del área de Gadara. Al ver lo que Jesús había hecho, al ver a este ex endemoniado por legión, lo vieron sentado a los pies de Cristo en sus cabales y hablando y vestido. Su reacción no fue sentarse a los pies de Cristo. Su reacción no es mirar a los ojos al Creador del universo. Su reacción no es preguntar, ¿y por qué, si este tiene este poder siendo Dios, por qué está aquí con nosotros? ¿Qué está sucediendo? Su reacción no fue acordarse por ahí que algún abuelito le contó de que había un Mesías prometido para el pueblo de Israel. Su reacción fue simplemente, Jesucristo, por favor, lárgate. Hasta ahora has hecho suficiente daño económico. Lárgate. Lucas 8 dice, verso 34, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. O sea, todos los residentes del área, de la ciudad, de los alrededores, ¡hey, nos mataron los cerdos! ¡Hey, nos mataron 2,000 cerdos! Y todos vinieron, ¿cómo es posible? No, eso no es verdad, tengo que verlo. A ver, ¿verdad? Y el endemoniado sentado correctamente, vestido correctamente, escuchando al Hijo de Dios, al Mesías, al Alfa y el Omega, al principio y el fin, al Cordero que iba a ser inmolado. Y ellos dijeron, lárgate. Lucas 8:37, el mismo verso, pero en la versión LBLA, dice, entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos porque estaban poseídos de un gran temor. Y Jesús, entrando en su barca, hizo lo que le pidieron, se fue. Amada iglesia Creekside, ¿cómo es posible que los habitantes de Gadara tuvieran a Jesús en medio de ellos y el único que cayó rendido a los pies de Cristo haya sido un endemoniado? No hubo ni un solo gadareno que se interesara en Jesús. No hubo ni un solo habitante de Gadara que quisiera saber más de Jesús, de su autoridad suprema. No hubo ni un solo habitante de Gadara que quisiera seguir a Jesús. Solamente el ex endemoniado le pidió, déjame irme contigo. El que había sido rechazado por la sociedad, el que había sido liberado por Jesús, fue el único que se interesó en seguir a Cristo. Y Cristo le dijo, no, ve con tu familia a contar lo que he hecho por ti. Mis hermanos, esto me lleva a pensar que muchas veces las personas aparentan ser normales, o las personas que aparentan ser normales son las que más se han acostumbrado a vivir con espíritus inmundos en su rutina. ¿Y cuál es el fundamento de este pensamiento o esta conclusión? Es que todos los habitantes de Gadara prefirieron ser poseídos por el miedo, preferirían ver a ese endemoniado o a esos endemoniados en el cementerio sufriendo, pero que no les cambiaran su rutina y su forma de ganar dinero. Tuvieron al creador del universo entre ellos, el creador de las galaxias, de la tierra, de todo ser viviente, estaba en su barrio. Y a ellos le interesaba más la pérdida de los cerdos. Amada iglesia,
¿Hay algo en tu espíritu diciéndote esto es terrible? ¿Hay algo en tu corazón pensando en cómo Jesucristo se debió haber sentido ese día? No por el endemoniado, ya que los endemoniados se arrodillaban delante de Él. Él hasta tuvo misericordia permitiéndolo que se fueran los demonios, pero Jesucristo tuvo que colocar su piececito en la barca escuchando: lárgate. Prefiero vivir con un espíritu de miedo y no estar dispuesto a cambiar nada en mi vida, porque tu sistema de vida, tu evangelio me produce pérdida. Toda una ciudad. Y quizás Jesús se acordó de Abraham. Cuando Abraham como que discutió con el Señor a ver si se podía salvar Sodoma y Gomorra, y le dice: bueno, si hubieran 50 santos, si hubieran 20, si hubieran 10, y Jesús se acordó y no había ni uno. Solo un ex endemoniado que le decía: llévame contigo. Y todos los demás le decían a Jesús: lárgate, me eres pérdida. Nos eres pérdida como nación, nos eres pérdida como pueblo, nos eres pérdida nuestra cultura. Eso es lo que ha pasado hace décadas en nuestros países y en este país. Toda una nación le está diciendo a Jesucristo: me eres pérdida. Lárgate de la escuela, lárgate de las cortes, lárgate de la cultura mía, porque yo tengo otro plan que funciona mejor que tu evangelio. Lárgate, Jesús. ¿Y será que eso no es algo nuevo que se inventó? Todo eso está en su palabra. Todo eso está predicto en su palabra. Como en los tiempos finales, la misma gente, los mismos pueblos le dirán a Dios: ya no te queremos. Lo que antes era malo, ahora para nosotros es bueno. Ya no te queremos. Antes era malo acercarse a los cerdos. Antes era malo tocar los cuerpos de los cerdos. Ahora nosotros nos dedicamos a criarlos. ¿Y cuál es tu problema? Ahora nosotros vivimos de los cerdos. ¿Y cuál es tu problema? Lárgate mejor. Sus ganancias económicas jamás permitirían que fueran tocados por el Hijo de Dios. El mismo Hijo de Dios que tocaba a los enfermos y sanaban. El mismo Hijo de Dios en el cual una mujer que tenía un constante derrame de sangre solamente buscaba tocar su manto para recibir sanidad. Aquel leproso, aquel ciego que clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Para ellos Jesús era una pérdida. Mis hermanos, ¿cuánto de nosotros sacrificaríamos por sentarnos a los pies de Cristo como este ex endemoniado? Aunque nos produzca pérdida. Jesucristo visita a la casa de Marta y María, y Marta va y María se sienta a los pies de Cristo, y Marta queda solito haciendo las cosas, preparando, limpiando, y se queja: Jesús, mira, está floja, sentada a tus pies. Y Jesús reprende a Marta, le dice: Marta, Marta, tan afanada que estás tú. María ha escogido lo más importante, que es la palabra de Dios, sentarse a los pies de Cristo mientras tú estás trabajando. Amada iglesia, ¿cuántos de nosotros hemos estado trabajando, alimentando cerdos, cuidando nuestra producción, y se nos ha olvidado sentarnos a los pies de Cristo? Mientras el Señor quiere hacer milagros, mientras el Señor quiere libertar, nosotros ya no nos interesamos en las cosas que hace Cristo. Y cuando las hace, aún nuestra ganancia sigue teniendo la prioridad. Cuando pienso en estos habitantes de Gadara, me imagino a personas capitalistas. Y no estoy en contra del capitalismo, al contrario. Creo que el capitalismo administrado de una forma justa es lo más efectivo históricamente. Pero ese no es el tema. Ellos eran personas que tenían una mentalidad de producción,
de ganancia. Pero no estaban dispuestos a perder ni un poco de ganancia por recibir a quien los podía libertar. A mis años de pastor, he aprendido a hacer la paz con una realidad. Y esa realidad es lograr entender de que hay personas aún dentro de la iglesia que nunca van a diezmar. Y las amo igual. Porque ellos nunca van a soltar un pedazo de su ganancia tan grande. Y se les ama igual. Me he dado cuenta que hay personas que resignan su experiencia con Dios o limitan su experiencia con Dios a algunas actividades del año. Ya sabe que van a estar en la iglesia tales meses. Les gusta acordarse de Jesús en la Navidad, como dijimos, en la Semana Santa, en los cumpleaños. En los problemas se acuerdan de Jesús también y llaman para oración. Pero la producción no se la toquen. Sus costumbres no se la toquen. Su vida no se la toquen. Es como yo entro a lo espiritual cuando yo quiero, pero tú no entras a mi vida. Esa la administro yo. A la hora de cambiar la rutina, a la hora de cambiar el producto, jamás van a cambiar sus cerdos, porque de eso viven. Prefiero vivir siendo esclavo del miedo, dijeron todos esos gadarenos. Preferimos estar poseídos por el miedo y un espíritu de miedo los poseyó. Y hablaron, lárgate Jesús. ¿Cuál es ese miedo? ¿Cuál es esa posesión que a toda una ciudad, a toda una región le hizo hacer lo más absurdo? Los llevó a decir lo más absurdo. Pedirle al creador del universo, al autor de la vida, al autor de la esperanza, que se largue. ¿Qué tipo de miedo es eso, mis hermanos? Ese miedo estaba basado en la pérdida económica, en no tener suficiente, miedo a que le faltara porque le habían bajado 2,000 cerdos de producción. Miedo a que vean cómo un fanático religioso ahora empezaba a meterse en sus costumbres. Y capaz que yo me transforme en un fanático religioso. Yo no voy a cambiar la forma en que soy, porque yo soy como todos son. Miedo a que tenga que enfrentar una realidad que sea como sea, no se ajusta a nuestra realidad en este lugar. En Gadara las cosas se hacen así. Así funciona. Usted, caballero, lárguese por favor. Y Jesús, me imagino levantando ese primer pie, colocándolo en el bote y diciendo, me echaron. Me echaron. Yo vine para hacer bien, liberé a este hombre porque vi a un hombre sufriendo, vi a un ser humano sufriendo. Y la paga de toda esa comunidad fue echarme. Si Cristo pasara hoy por nuestra ciudad, mis hermanos, si Cristo estuviera aquí con nosotros, hablando en sentido figurado, porque yo sé que Cristo está. Pero si Cristo estuviera aquí, ¿nos sentaríamos a los pies o estaríamos pensando cuánto hemos perdido por estar aquí el domingo en vez de trabajar quizás? ¿Cuánto perdí por haber faltado a algún evento de mi familia? A veces casi me tengo que pelear con los hermanos diciéndole, no dejen de buscar de Dios, el día domingo es el día congregacional. Dele prioridad, enséñele a los demás que los cumpleaños, bodas, quinceañeras, lo que sea, siempre están en segundo nivel, en segundo plano, después de mi servicio congregacional. Usted les debe enseñar a los demás cómo se comporta y se dirige un cristiano, pero para muchos el venir a la iglesia es una pérdida. Una pérdida chiquitita, y viven basando en esas pérdidas. Bueno, este domingo
sí, el otro domingo no. Y no hablen de perder quizás amistades, porque yo no voy a dejar a mis amigos por haber llegado a Cristo. No, lo que pasa es que es tu testimonio. ¿Cómo se te ocurre que ahora entregaste tu vida al Señor, estás buscando de Él comienza un proceso de limpieza y todavía quieres ir a meterte a salir con tus amigos, al billar, a tomarte la cervecita, a bailar? Tu testimonio va a ser afectado, ¿no te das cuenta? Es que bueno, es que no, esa parte no la voy a dejar. Es pérdida para mí. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que sacrificar incluso relaciones porque nos alejaban de Cristo? Y nuestra salvación es individual y la cuenta personal por nuestra vida eterna será de manera personal. Mientras nos produzca pérdida del evangelio, yo no quiero verme religioso, yo no quiero verme pobretón, yo no quiero verme apartado, yo no quiero verme como un, no sé, un bicho raro. Ay, es que ese es cristiano evangélico. Ese es diferente. No, mi reputación no la voy a cambiar. Jesús, lárgate por favor. Quizás alguno de esos gadarenos pensó, bueno, si se va Jesús, vamos a volver a nuestra producción de cerdos y cuando yo quiera cruzo el lago y lo voy a ver al frente. Cuando yo quiera cruzo este laguito y puedo buscarlo a Él porque como que hay un poco de verdad. ¿Será que nosotros nos hemos acostumbrado a cruzar el lago al que le decimos a Jesús, ándate para el otro lado y yo te voy a visitar? En vez de decirle a Jesucristo, toma toda mi producción de cerdos y acábala. Yo confío en que tú serás mi proveedor. Yo confío en que tu misericordia por haberme apartado de la ley va a ser más grande que lo que merezco como pago en recompensa por mi pecado. Prefiero caer en las manos misericordiosas de un Dios vivo que seguir en la producción de cerdos. Si Cristo pasara hoy por esta ciudad, ¿nos sentaríamos a sus pies? ¿O la pérdida económica de nuestros cerdos sería la razón para decirle, márchate por favor, me estás causando demasiados problemas? Yo te visito, yo cruzo el lago cuando yo quiera. No te metas acá. Esta es nuestra área, aquí producimos cerdo, aquí vivimos de esto. ¿Cómo se te ocurre que voy a perder la producción? Tengo que alimentar a mis hijos. Mi esposa me cambia si es que no tengo cierto nivel de sueldo. Por favor, esto funciona así. Tú no entiendes, pero yo te voy a visitar al otro lado. ¿Cómo es posible que una tribu que fue apartada por Dios mismo, la tribu de Gad, que se le dio ese terreno para vivir y cumplir la ley que le había entregado Dios, llegara a un punto que cuando vino su Mesías, porque era el Mesías que había sido prometido a su pueblo, vino su Mesías, fue a sus tierras que se le entregaron como heredad y ellos prefirieron ver sus cerdos vivir y los endemoniados viviendo en los cementerios en vez de que se quedase el Creador y el Mesías prometido en sus vidas. ¿Cómo es posible eso, mis hermanos? ¿Cuántos de nosotros nos vivimos negándonos al cambio? Vivimos negando a soltar algún área. Mis hermanos, el tiempo, a medida que uno envejece, se da cuenta que es más corto, que la vida no era tan larga como lo pensamos, que en cualquier momento nuestro corazón se detiene, que en cualquier momento nuestros músculos se atrofian, que en cualquier momento nuestros huesos comienzan a deteriorarse y nos caen enfermedades y se acabó esa vida tan larga que teníamos. La producción de cerdos va a cesar, ya no vas a ser tan atractivo como antes. Ya no vas a poder jugar los deportes que antes jugabas.
Ya no vas a poder quizás tener ese ingreso que tenías por tu vitalidad. Y vamos a preferir una vida con cerdos en vez de una vida con el creador del universo que descendió para ser Emmanuel, Dios con nosotros. Oh Gadara, si te hubieras dado cuenta que entre tus tierras pisó el Emmanuel prometido, el Hijo de Dios, el Dios con nosotros. Y solamente viste 2,000 cerdos. Y no viste a hombres restaurados a los pies de Cristo, sino que le dijiste: lárgate, por favor. Mis hermanos, quisiera terminar con Mateo 11, 28, 30, que dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Mis hermanos, si ellos hubieran tomado un minuto para escuchar a Cristo, Cristo les hubiera dicho: gadarenos, no se preocupen por su producción, no se preocupen por la pérdida, no se preocupen por el ingreso de que van a perder este mes. Yo vengo para darles descanso, yo vengo para darles un renuevo a sus vidas. Si hubieran escuchado el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero como soy manso de corazón y humilde de corazón, voy a hacer lo que ustedes me piden y yo me largo. Y subió a su barca con sus discípulos y nunca más pisó ese lugar Jesús. Hay un cántico que el Señor me hacía recordar esta semana al pensar en estos gadarenos. ¿Cuántas veces nosotros cantamos o hemos cantado, escuchado: Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí? Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Pero si mis cerdos son reducidos, te me vas, Jesús. Pero si es que Jesús llegue a mi vida y a mi familia y me va a provocar pérdidas de cosas que yo valúo o valoro, Jesús, te me vas. Yo te voy a visitar al otro lado del lago los domingos. Allá haz lo que quieras en la iglesia. Si quieres danza, canta allá. Pero a este lado voy a vivir yo. A este lado de la semana vivo yo. Ándate, por favor, no me maten más cerdos. Pongámonos de pie, por favor.